Dos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo a toda la comunidad de Ciencia Bio que sigue esta transmisión desde la página que se llama Bioquímica y Biología Molecular. Como saben, a lo largo de los años, desde pandemia, hemos intentado transmitir cada martes seminarios web relacionados con temas de bioquímica y biología molecular. Han sido muy diversos, han sido de investigación, algunos han tenido que ver con la vinculación a la industria, posgrados en el extranjero, equipos y competencias, etcétera, ¿no? Divulgación de la ciencia que hemos estado haciendo o hemos tratado de hacer en los últimos tiempos y sobre todo con la presión del CONACYT, bueno, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología y Humanidades o algo así en México. Pues ahora también tenemos que hacer actividades de comunicación de la ciencia y bueno, en lo particular no me incomoda, creo que es una buena iniciativa y bueno, pues además es algo que está divertido de hacer y pues es formativo también presentar de pronto resultados de un trabajo de investigación que no es para nada sencillo, ¿no? Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Y bueno, el día de hoy tenemos a una súper invitada, una invitada especial, muy especial, porque pues somos amigos. Ayer hicimos 7 años de conocernos, lo vi en Facebook. Entonces, pues para mí es un gusto presentar a la doctora Ale, Alejandra Martínez. Ale, muchas gracias por aceptar la invitación. Okay. Y bueno, pues les platico un poquito de ella. Nos conocimos justamente cuando ella estaba haciendo una estancia en Facultad de Medicina de la UNAM. Y bueno, ella se ha formado en la UACJ, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ahí hizo la licenciatura en química y la maestría y doctorado en ciencias químico-biológicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde el 2020. Y pues hizo también una estancia postdoctoral de CONACYT del 2021 al 2023. Y bueno, pues no puedo leer tu CV completo porque nos llevaría la hora completa. No, no es cierto. Mentirilla. Entonces, bueno, pues solo voy a decir eso y si es oportuno ahorita mencionamos algún otro aspecto importante. Entonces, Ale, muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues eres bienvenida aquí en tu foro, tu laboratorio y si quieres venir a Ciudad de México también, bienvenida. Gracias, amigo. Pues gracias por la invitación. Esta es mi segunda presentación en estas dinámicas de webinars y la verdad, sí estoy nerviosa como en cualquier otra presentación, pero la verdad agradezco mucho, mucho, mucho la invitación. Sí es un buen ejercicio, como dice mi buen amigo George. Entonces, bueno, voy a comenzar. El día de hoy les voy a hablar sobre un proyecto en el cual hemos estado trabajando que es por parte de CONACYT, Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Es muy confuso estos cambios de nombre y que es en conjunto con mi universidad, que es la UACJ, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, es en donde yo trabajo. Y pues está titulado como el efecto de la fibra dietética de subproductos de la industria agroalimentaria. Mi nombre, de nueva cuenta, soy Alejandra Martínez, a sus órdenes. Entonces, pues voy a comenzar. Primero, a modo de antecedentes, pues voy a definir qué es un subproducto. Este es un residuo seguro que es parte de un alimento funcional, ya sea porque le aporta un valor nutricional o bien porque ayuda o mejora la elaboración de dicho alimento. Estos tienen principalmente dos aspectos a considerar para su uso, estos subproductos. Primero, el impacto ecológico, ya que, por ejemplo, en el caso de la cáscara de nuez pecanera, que es esta imagen que vemos, que es la nuez común que conocemos, y del orujo de uva, el empleo de estos subproductos para la elaboración, por ejemplo, de un alimento reduciría las cantidades de desechos, mejor dicho, orgánicos que se producen al año en el mundo. Estamos hablando de 0.4 y 9 millones de toneladas respectivamente.
Y en segundo caso, porque es importante analizar o ponerle atención a estos subproductos por su contenido, por ejemplo, de proteínas, de compuestos bioactivos, de fibra dietética, entre otros. Aquí les muestro yo una tabla en la que se presentan el contenido de estos compuestos que les señalo y de otros para estos dos extractos. En la primera columna tenemos al extracto del orujo de uva, que por sus siglas en inglés, y en segundo lugar tenemos, o en la segunda columna, tenemos al extracto de la cáscara de la nuez pecanera, también por sus siglas en inglés. Y pues ahí podemos observar algunos de estos compuestos que les mencionaba y otros. Entre estos compuestos bioactivos que podemos encontrar en los dos extractos de estos subproductos, primero se encuentran los compuestos polifenólicos. Estos, en el caso del orujo de uva, por ejemplo, representan el 8% de su peso seco, de los cuales aproximadamente el 50% son un tipo de compuestos polifenólicos que son conocidos como los flavonoides, que cabe señalar que es el grupo más amplio o más grande de estos compuestos polifenólicos. Debido a esto, nosotros seleccionamos 3 de los flavonoides o compuestos polifenólicos que se encuentran en elevadas concentraciones en ambos extractos. ¿Okay? Recuerden, el de la cáscara de nuez y el del orujo de uva. ¿Cuáles son estos? Pues son 2 flavanoles, que son la catequina, aquí señalada o representada su estructura química y señalada en color verde, y la epicatequina en color rosa, magenta, no sé, como lo vean ustedes. Y en tercer lugar se encuentra una flavanona, que es la naringenina. Aquí cabe señalar que nos interesa o nos ha interesado estudiar, porque esto, no sé si lo mencioné por los nervios, pero este es un proyecto en el que hemos estado trabajando. Entonces, aquí nos ha interesado analizar estos compuestos, principalmente en base a algo que se denomina como SAR, que es relación estructura-función por sus siglas en inglés. Y en el caso de estos 3 compuestos, nos interesan 2 características estructurales principalmente. Primero, la presencia de 2 grupos hidroxilo extras que se encuentran en esos flavanoles, ¿okay? Que es en la posición 3 y en la posición 3' de los anillos C y B de estos dos, de catequina y epicatequina. Y en segundo lugar, por la presencia de un grupo carbonilo que se encuentra en la posición 4 del anillo C de la naringenina. Pues bueno. Otro de los compuestos que mencionábamos que se encuentran presentes en estos extractos es la fibra dietética. Esta, en el caso del orujo de uva, de nueva cuenta, representa o puede llegar a representar hasta el 76% de su peso seco. De esta forma lo convierte en el compuesto que se encuentra en primer lugar o en el que se encuentra en mayor contenido y seguido por los compuestos polifenólicos, por ejemplo, para ese extracto. Pero ¿cómo se define esta fibra dietética? Pues se define como las partes comestibles de una planta que son resistentes a la digestión y absorción en el intestino delgado, pero que pueden presentar una fermentación parcial o total en el intestino grueso. Respecto a su solubilidad, esta fibra se puede clasificar en 2 por su solubilidad en agua. Primero, a la fibra dietética soluble, como la pectina, que aquí muestra una representación o de su estructura, mejor dicho. Y en segundo lugar, la fibra dietética insoluble, como la celulosa, ¿okay? Que también muestra una pequeña representación de su estructura. Algunas de las diferencias de forma general son, primero, pues el tipo de enlace glucosídico que presentan. Ay, se me está cayendo el audio. Si me dejan de escuchar, me dicen. Y en segundo lugar, por ejemplo, la presencia de los grupos metoxi en el caso de una de ellas, que es la pectina. Entonces, bueno, pero pues, ¿cuál es la importancia de analizar estos 2 tipos de compuestos que están presentes en estos subproductos? Pues por efectos benéficos que muestran ambos, particularmente respecto a salud y segundo, respecto a la industria alimentaria. En el caso de los compuestos polifenólicos, se ha observado que presentan efectos benéficos o propiedades como la antioxidante y la de antiobesidad,
está relacionada, o este término relacionado, a su capacidad para inhibir enzimas digestivas como la lipasa pancreática, mientras que en la industria se han empleado como suplementos o aditivos. Y en el caso de la fibra dietética, esta también ha mostrado efectos respecto a la salud frente a enfermedades como la obesidad también, entre otras. Y en el caso de la industria, pues también se emplea o se ha empleado como un suplemento y también para ayudar a la capacidad de retención que puede presentar un alimento. Pero, en nuestro proyecto este proyecto surgió porque observamos que estas interacciones entre estos dos, en estos subproductos, no había sido muy analizada. Entonces hay que tomar en cuenta 3 cosas, ¿ok? No lo olviden, 3 cosas para este estudio. Primero, pues que las interacciones intermoleculares entre estos, o que se pueden presentar entre estos compuestos polifenólicos, particularmente los flavonoides y la fibra dietética, pueden ser por interacciones no covalentes como los puentes de hidrógeno o también por enlaces covalentes al formar agregados, ¿va? Con la fibra dietética. En segundo lugar, de las 3 cosas que les dije, es que estas interacciones entre los compuestos polifenólicos o flavonoides y las fibras, la fibra dietética, se pueden analizar a través de modelos de absorción, como el de Landwehr, ¿ok? En el que se pueden determinar parámetros o se puede determinar la capacidad de absorción que puede presentar la fibra dietética en relación o respecto a la presencia de los compuestos polifenólicos, que esta sería la constante, el parámetro de Qmax, señalado como Qmax, y la afinidad que podrían presentar estos compuestos, que este sería determinado por la constante KL, ¿va? Ya estoy empezando a ponerme a decir va, disculpen. Entonces, en este sentido, algunos de los escasos estudios que existen, aquí les muestro una tabla de uno de ellos, han analizado, por ejemplo, el modelo de absorción o estas interacciones entre celulosa y algunos compuestos polifenólicos, uno de ellos la catequina, que se encuentra aquí en primer lugar en esa tabla, en donde los autores señalaron que este compuesto polifenólico era el que presentaba o era el que mejor absorbido era por esta fibra. En este sentido, quisimos atender algunas preguntas que nos surgieron. Una de ellas decía, era en relación a si pudieran presentar entonces mejores interacciones estos compuestos polifenólicos con fibra dietética soluble o con la insoluble. En segundo lugar, si la estructura de este compuesto polifenólico tendría alguna relación con esa interacción que pudiera presentar con una u otra fibra. Y en tercer lugar, si producto de estas interacciones podría haber un efecto o presentarse un efecto en alguna de las propiedades de los compuestos polifenólicos o de la fibra dietética. ¿Voy muy rápido, George? ¿No? Creo que no. No, vas bien, vas bien. Ok, va. Todo bien. Ok, va. Bueno, pero haremos un primer paréntesis antes de decirles la tercera cosa. ¿Qué es este modelo de absorción de Landwehr? Pues es un estudio cinético de unión en el que, como se muestra aquí en el esquema, lo que se analiza es la cantidad de un compuesto que es absorbida por otro, el que va a ser absorbido se va a denominar como adsorbato, y esto se va a analizar hasta alcanzar el equilibrio de esta unión. En el caso de nuestros compuestos polifenólicos y la fibra dietética, pues este estudio va a depender directamente, o bueno, cualquiera que se analice por este modelo, en el caso de nuestro compuesto, pues va a depender de la cantidad de compuestos polifenólicos que estén disponibles en la solución acuosa en la que se mide esto. Y también hay que tener en cuenta que este modelo asume que la absorción de estos compuestos polifenólicos
por la fibra dietética va a estar en relación a la cobertura de estos compuestos polifenólicos sobre la superficie. Hay otros modelos, sí, pero este es el que nosotros empleamos o el que mejor se ajustó a nuestro estudio. Entonces, bueno, este modelo se puede o se sigue a partir de esta ecuación, ¿okay? En la que, como les mencionaba, se pueden determinar Qmax y KL, que van a ser por ahí los que nos van a indicar cantidad, quién va a cuál se va a absorber mejor, o la cantidad, mejor dicho, y la afinidad. Cantidad y afinidad. Entonces, bueno, acuérdense, estas interacciones entre compuestos polifenólicos y la fibra dietética, primero, pues, podíamos ver que habían dos tipos de interacciones, como puentes de hidrógeno o enlaces covalentes. Y en segundo lugar, lo decidimos analizar a través de un modelo de absorción. Pero, en tercer lugar, pues debemos también o debimos de analizar cuál sería este efecto de estas interacciones. Es decir, si estos dos, recuerden, podrían generar algún efecto en alguna de las propiedades, ya sea de los compuestos polifenólicos o de la fibra. Y esto, pues, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo lo estamos midiendo? Pues a través de un cálculo de un índice de combinación, o CI. Nosotros tomamos el modelo de Chow. Entonces, en este modelo, lo que nosotros vamos a determinar o determinamos, esperen, es si, se me está cayendo esto, es si existe un efecto sinérgico, es decir, si el efecto, en este caso de inhibición de la enzima o de la inhibición de la actividad de la lipasa pancreática, es mayor para la combinación de los compuestos polifenólicos y la fibra que lo que se observaba por separado. O bien si hay un efecto aditivo que en donde estos efectos o esta inhibición fuese similar, o bien en el caso de que observáramos un efecto antagónico sería porque hubiéramos o estuviéramos observando un mayor efecto para estos compuestos polifenólicos y fibra dietética por separado que lo que tienen en conjunto. En este sentido, los pocos estudios que existen sobre estas interacciones, pues hablan de un efecto sinérgico entre estos compuestos polifenólicos y fibra dietética que provenía de extractos principalmente de cáscaras, ¿ok? Y esto también es dirigido a propiedades como antimicrobiana, en el caso de una fibra dietética de cáscara de membrillo, y antioxidante en el caso de una fibra dietética de cáscara de cacahuate. E incluso en este artículo los autores mencionan un término que por ahí pueden encontrar que se denomina como fibra dietética antioxidante. Es decir, se refiere a la propiedad que pueden presentar estos compuestos polifenólicos cuando están conjugados con esta fibra o cuando están en presencia de esta fibra, ¿va? Nada más como una aclaración. Entonces, bueno, otro de los estudios o en otra propiedad que observamos este efecto sinérgico entre estos dos fue en el caso de una actividad antiproliferativa en líneas celulares cancerosas, donde también se observó, o de cáncer, donde también se observó un efecto sinérgico. Este estudio, que de hecho fue realizado por una persona que está trabajando ahí en conjunto ahí en nuestro laboratorio, Stevens Barrón, pues a partir de este estudio les voy a explicar un poquito otra cosa que nosotros hemos estado realizando en nuestro proyecto, ¿okay? Que es el cálculo de un índice de combinación que les mencionaba y la generación de estos isobologramas. Entonces, a partir de estos resultados de este último trabajo les voy a mencionar un poquito. Entonces, bueno, ¿cómo se hace esto? Pues primero, ¿cómo se obtienen ese IC y estos isobologramas? Pues primero se debe hacer, es otro paréntesis, primero se debe hacer un cálculo de los valores de IC50 e IC20. En el caso de nuestra lipasa pancreática, lo que estamos calculando es el porcentaje de inhibición, por eso le puse ahí IC50 e IC20, de la actividad de la enzima, ¿va? Luego se debe hacer un cálculo de estos valores de índices
de índice de combinación, ¿okay? A partir de esta ecuación o de esta fórmula. Como aquí en este caso les muestro una tabla proveniente de este artículo que les menciono, en donde se muestran dos líneas celulares, una de ELA y otra de MCF7, en donde me centraré en la de ELA para explicarles. Y aquí se observa valores de CI menores a 0.90, que nos estaría indicando un efecto sinérgico de las combinaciones de los dos compuestos que están aquí estudiados, que en ese caso fueron dos extractos, uno rico en tocoles y otro rico en polifenoles, en compuestos polifenólicos. Y nada más para mencionar, si fuese un valor de CI entre 0.90 y 1.10, pues sería un efecto aditivo, y si fuera mayor a 1.10, estaríamos observando un efecto antagónico. Centrándonos en estas líneas celulares, pues también ahí en el artículo, que es lo que nosotros generamos también, pues se pudieron calcular estos dos tipos de gráficas. La primera, una gráfica de barras, en donde tenemos el efecto de los compuestos solitos, y en segundo lugar un grupo de barras que nos muestra el efecto de combinaciones de los dos extractos. Y a partir de esto, pues también se pueden generar, como les menciono, un isobolograma, que, como les digo a mis alumnitos, ¿qué demonios es eso? Pues lo que hace es que es una representación en donde tú consideras las dos concentraciones, en mi caso, que generaron, o en el caso de este artículo, que generaron un efecto significativo. En este caso, el artículo fue un valor de S20, y tú marcas esas dos concentraciones, y a partir de eso, tú, con las nuevas concentraciones con las que tú estás trabajando, pues tú puedes determinar en dónde se ubica o qué tipo de efecto tiene. Más adelante retomo eso un poquito para dejarlo un poco más claro. Entonces, bueno, volviendo a nuestro estudio, dejando el segundo paréntesis de lado, pues nosotros quisimos analizar este efecto combinado en la inhibición de lipasa pancreática. Entonces, ¿quién es esta lipasa pancreática? Pues es una enzima que se genera en el páncreas, aunque su actividad es en el intestino delgado, tiene un peso molecular de 50 kilodalton y es la principal enzima encargada de la hidrólisis de triglicéridos, ¿ok? Por eso es clave en el metabolismo de lípidos, porque incluso puede llegar a hidrolizar hasta el 70% de ellos en el interior del organismo, y lo hace en las posiciones 1 y 3. Como les menciono, si son escasas las investigaciones del efecto combinado entre compuestos polifenólicos y fibra dietética, más todavía menos estudios hay sobre el efecto frente a la actividad de lipasa, en donde los pocos que hay, aquí les muestro dos ejemplos, mencionan que hay un efecto sinérgico también. En el caso del primer ejemplo, que es la tabla del lado izquierdo, se analizaron a dos flavonoides glicosilados, y en donde se observó que este efecto sinérgico se observaba o lo determinaban ellos al aumentar las concentraciones de ambos. Mientras que en el segundo caso, en la tabla del lado derecho, se analizó el efecto combinado de extractos de compuestos polifenólicos de hojas de té con un inhibidor competitivo de esta enzima, que es el orlistat, es un fármaco, ¿okay? Es un compuesto activo. Y aquí observaron también que había efectos sinérgicos para estos dos compuestos. Entonces, bueno, así de forma muy general les explico la metodología. Pues primero pues se determinaron las isotermas de absorción. Estos se emplearon extractos puros del orujo de uva y de compuesto del orujo de uva y de la cáscara de nuez, así como reactivos, ¿okay? Compuestos grado reactivo de celulosa y pectina a esa concentración de 50 miligramos por mililitro. Esto se preparó en una solución amortiguadora de citrato a diferentes valores de pH. Fue evaluado. Se le añadieron distintas concentraciones de los flavonoides y se pusieron en agitación, ¿okay? Hasta alcanzar el equilibrio. Eso se determinó con experimentos previos. Y luego de alcanzar el equilibrio, pues se midió la absorbancia para cada flavonoide, ¿okay? Se generaron curvas de a estas concentraciones empleadas,
Así fue como pudimos determinar la cantidad de compuestos polifenólicos o el flavonoide absorbido, ¿ok? A partir de la diferencia entre la concentración inicial y final que teníamos. Y posteriormente, o para finalizar esta parte de la metodología, pues se hicieron ajustes o se empleó en la ecuación que les presentaba para seguir el modelo de la isoterma de Landwehr para poder determinar así los valores de Qmax y KL que les mencionaba y así señalar cuál era la capacidad máxima de absorción de cada una de las fibras. Luego, pues se midió la actividad enzimática de lipasa pancreática en el estado estacionario. Tenemos la representación de la lipasa, tan linda ella, forma de listón, en donde en general tenemos la lipasa, un compuesto polifenólico como la catequina, se agrega un sustrato que presentaba un cromóforo y producto de la hidrólisis de la enzima, pues tenemos el cromóforo, el paranitrofenil, que es lo que cuantificamos por espectroscopía UV visible, ¿okay? En donde determinamos valores de velocidad inicial a distintas concentraciones de los compuestos polifenólicos y de sustrato. Y estos valores pues se emplearon para poder calcular posteriormente a partir de ajustes no lineales y lineales a la ecuación de Michaelis-Menten y de Langmuir-Burke. Pudimos determinar los valores de parámetros como la Vmax, la velocidad máxima de la Km, la constante de Michaelis aparente, y establecer el modo de inhibición o el tipo de inhibición para cada uno de los 3 flavonoides. Y pues también pudimos determinar el valor de IC50 para cada uno de ellos. Y ya por último, como metodología, pues se generaron estas combinaciones para poder determinar el efecto de estas, que a final de cuentas teníamos 6 combinaciones a partir de estos 3 flavonoides, en donde, como les mencionaba, o como les intenté mencionar en el isobolograma, teníamos 2 compuestos, entonces uno de ellos se mantenía su valor de IC20 o la concentración de IC20, mientras que el otro se llevaba a distintas concentraciones hasta alcanzar aproximadamente ese valor de IC20 o la mitad del valor de IC50, que para todos más o menos fue alrededor de 15 micromolar. Luego se medía de nueva cuenta la actividad de lipasa pancreática, como lo mencionaba en la diapositiva anterior, y se calculaba el valor de CI, se generó el isobolograma respectivo para cada combinación. ¿No se han dormido? Yo que pensé que iba a ser así, no, voy a hacer una presentación bien corta, pero no. Entonces, bueno, como resultados, pues primero, respecto a la determinación de isotermas de absorción, pues aquí les presento un ejemplo para la interacción de la fibra con la naringenina, en donde cada uno de los puntos es el promedio de los valores experimentales, todos están hechos por triplicado, y la línea que ustedes ven representa el ajuste no lineal hecho a la ecuación o al modelo de Langmuir. Entonces, como lo muestra el esquema, podemos apreciar 3 fases, se supone que las podemos apreciar, en donde la primera es una fase rápida, en la que se está empezando a saturar la superficie, luego es una fase más lenta, y por último, ya la superficie está cubierta por hay un equilibrio, la superficie está cubierta por en este caso la superficie de la fibra dietética está cubierta por estos compuestos polifenólicos. A partir de este ajuste podemos ser capaces de calcular valores de, como les menciono ya, de Qmax y KL. Aquí les presento una tabla en la que muestro los valores de estos 2 parámetros calculados a partir de este modelo, estos cálculos, como el que les mostraba como ejemplo anteriormente, para cada uno de los 3 flavonoides con fibras dietéticas de celulosa y pectina, así como los extractos de fibra del orujo de uva, ¿ok? Y de la cáscara de nuez. ¿Fijan? Orujo de uva y cáscara de nuez. Entonces, aquí podemos destacar 4 cosas. ¿Ok? Primero, que hubo una mejor absorción para la celulosa en relación con la pectina. ¿Okay? Podemos observar mayores valores de Qmax y de QL y de KL
respectivamente. Y aquí hay resultados contradictorios, pero algunos autores como Liu y colaboradores en el 2018 señalaron una especie de selectividad por la celulosa, que ellos mencionan que pueden presentar esos compuestos como la catequina por esta fibra dietética. ¿Okay? Es decir, no describen más, les digo, hay resultados como contradictorios. Por eso es importante seguir con los estudios. Luego, en segundo lugar, podemos ver que hay una mejor o una mayor absorción a valores de pH de 5 y 7, ¿okay? En donde en este caso se relaciona con que, por ejemplo, en el caso de los compuestos polifenólicos, valores elevados de pH corresponden a átomos de oxígeno que han perdido su protono, que están solos, y que eso representa la posibilidad de interactuar o de generar interacciones con la fibra dietética. Y en el caso de la fibra, pues representa mayores sitios de unión. Luego, en tercer lugar, podemos observar que en el caso o que los mayores valores son para los flavonoles, ¿ok? Para la epicatequina y la catequina, en comparación con la naringenina. Viste que esto coincide con algunos autores como Siemenska, que no sé pronunciarlo bien, disculpen, que mencionan que podría atribuirse a los dos grupos OH extra o los dos grupos hidroxilo extra que presentan estos dos flavonoles en comparación con la naringenina. Y por último, que el que presentó una mejor absorción fue el extracto de la cáscara de nuez. Y esto podría estar relacionado con que este extracto presenta compuesto o presenta, presenta compuestos polifenólicos de mayor peso molecular. ¿Okay? Entonces, esto podría relacionarse con que quizá por ahí tenemos alguno de ellos todavía presentes en el extracto y están generando esa interacción con los otros compuestos polifenólicos. Esto está en concordancia con lo publicado por Zubería Cueto y colaboradores, que es parte de uno de los artículos que ya ha sido publicado para este proyecto. Entonces, bueno, en segundo lugar, continuando con los resultados, pues recuerden que se analizaron los 3 flavonoides. Aquí presentamos los valores de Bmax y Km aparentes, en donde se puede observar cómo no hay diferencias significativas para los valores de Bmax con respecto al control, y en el caso de los valores de Km, al aumentar la concentración, pues estos cambian. Y que eso está en concordancia o correspondería a que cada uno de estos se presentaron o fueron inhibidores acompetitivos para la actividad de la lipasa pancreática. Esto también se puede observar en esta tabla que los valores de IC50 son similares. Aquí se observa rápidamente en una gráfica donde podemos ver que el efecto es muy similar para ellos. Y en ese sentido, pues surgió la duda de que, pues si se comportan de forma tan similar o tienen este modo de inhibición similar, ¿cómo se comportarían en combinación? Y pues por eso les presento ya los últimos resultados para esta tercera parte en la que estamos trabajando, en donde tienen que recordar que para estas combinaciones se mantuvo el IC20 de uno de los compuestos polifenólicos y se modificaron las concentraciones del otro hasta alcanzar la mitad de su valor de IC50. Aquí les pongo los valores de IC50 para recordar un poquito cuáles son. Por ejemplo, aquí en esta tabla les muestro cómo estaría la concentración de catequina fija y cómo se variarían las de epicatequina. En segundo lugar, cómo sería para epicatequina fija y las de catequina. Centrándome en el caso de la combinación de catequina y epicatequina, pues se podrían generar o se generaron cada una de estas gráficas como o similares a las del artículo, como las del artículo que les mencionaba como ejemplo, en donde se pueden observar de nueva cuenta 3 grupos de gráficas de barras, 3 grupos de barras, en donde la primera en color verde sería el efecto a diferentes concentraciones de catequina sobre la actividad de lipasa, o el porcentaje de inhibición que se genera. Luego, las barras que están en rosa o magenta
son las que corresponden al efecto de epicatequina. Y por último tenemos un grupo de barras en color rosa de tono más claro, en donde se observa el efecto de la combinación de catequina y epi. Aquí cabe destacar que pueden observar que se observa esta tendencia, pero los valores que se emplearon de epicatequina y catequina son menores a los de las otras grupos de barras o los observados por separado. Y así de esta forma se hicieron para cada una de las 6 combinaciones. Aquí les muestro el valor de CI calculado para cada una de las combinaciones, así como la concentración de flavonoide 1 y 2 que se emplearon para obtener ese valor de CI, es decir, el que mejor efecto presentó. Y como pueden observar, todas las combinaciones presentaron un CI o un valor de CI o un índice de combinación menor a 0.90, lo que significaría que estamos observando efectos sinérgicos en todas las combinaciones. Y en segundo lugar, podemos observar que el valor menor de este CI fue para la combinación de epicatequina y naringenina, en donde se podría quizás atribuir este efecto a que, pues bien, tenemos a la epicatequina con su señalados en amarillo, con sus grupos, bueno, de hecho por ahí lo puse. Bueno, no hagan caso de ese amarillo. Pero lo importante es que tenemos, en esta combinación tenemos a la epicatequina con sus 2 grupos hidroxilo extra, que no, si lo señalé bien, ahí está en morado, en el caso de la estructura química que se presenta de la epi, se muestra uno de ellos, y en el caso de la naringenina, pues tiene este grupo carbonilo extra que estaba en la posición 4 a la cual les mencionaba. ¿Okay? Ambos poseen este grupo hidroxilo que está señalado en color amarillo, pero tienen estas 2 otras características. ¿Okay? Sí lo señalé bien, ya estaba empezando a dudar. Y pues estos son los isobologramas que generamos, en donde pueden observar, puedo explicarles mejor lo que había dejado como en stand-by, lo que había dejado así como... Por ejemplo, la combinación, el primer isobolograma, el que está en la parte superior, corresponde a la combinación de catequina fija, una concentración fija y distintas concentraciones de epi. Aquí en este caso graficamos solamente aquella que tuvo mayor efecto, es decir, se ponen los 2 puntos en donde corresponde al valor de IC50 que se había calculado previamente y luego el punto ese que está ahí solito representa la concentración de ambos a la que se obtiene el mejor efecto. Es decir, el punto puede estar abajo o por arriba de esa línea. Si está sobre la línea va a significar un efecto aditivo. En ese sentido, esta fue la concentración, que si nos devolvemos 2 segundos a la tabla, podríamos ver que sería a 11 micromolar de catequina y a 10 micromolar de epi. Es donde tenemos ese mejor efecto sinérgico. Y así aplica para todos, ¿ok? Aquí están los de las combinaciones entre catequina y naringenina. Y por último, los de epicatequina y naringenina. Recordemos que esta es la mejor combinación o la que obtuvo un menor valor de CI. Y pues ahora en que estamos, aunque andamos trabajando un poquito, decía un maestro todo y nada, es pues seguir con estas combinaciones, pero ahora evaluarlas en presencia de la pectina. Lo que ahorita hemos observado es que parece que esta pectina no genera ninguna inhibición, ¿okay? Como lo mencionaron estos autores en el 2003, en donde al contrario parece que se comporta también como, al principio como un inhibidor competitivo, pero luego parece que beneficia la presencia de la pectina en la actividad de la enzima. Y pues ahorita lo que estamos analizando ya son las combinaciones de los flavonoides en presencia de pectina. Parece que epi, catequina y naringenina son nuevamente los que presentan una mejor o un mayor efecto, pero pues ahí es spoiler alert, porque eso es en lo que estamos trabajando. Ok, también otra cosa en la que estamos trabajando, parte de que hacer este proyecto, es un poco en el docking. Apenas lo estamos trabajando.
¿ok? Donde vamos a centrarnos en qué onda, qué pasa con epi, catequinina, aringinina, que parece que su mejor unión a esta enzima sería en el mismo sitio y con valores de delta G muy similares, ¿ok? En un sitio donde podrían ser por interacciones hidrofóbicas, hasta ahorita en lo que estamos trabajando. Y pues como conclusiones preliminares tendríamos hasta el momento que la fibra dietética, celulosa, la celulosa fue la que mayor absorción presentó, que el extracto de cáscara de nuez de esta fibra fue el que mejor absorción presentó, y que al parecer también los flavanoles, ¿ok? Ay, me equivoqué por ahí, es flavanoles. Los flavanoles, catequina y epicatequina, pueden ser lo que podrían presentar una mejor absorción, pero respecto al efecto en combinación, el efecto sinérgico observado, pues ya les mencionaba que fue para epicatequina y narigenina. Entonces, pues, ¿qué está pasando ahí con la epi en presencia de la naringenina? Y pues, al final de cuentas, queremos ver si podemos relacionar características estructurales de estos de estos compuestos, ¿ok? Como les decía, la presencia de los grupos hidroxilo y la presencia del grupo carbonilo para los flavanoles, catequina y epicatequina, y para la flavanona, naringenina, respectivamente. Y pues eso es todo. Gracias por su atención. Espero que no los haya aburrido. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Ale. Me Ay, estaba no sé qué pasó. despertando. No, no es Ay, cierto. sí te creo. No, no es Ay, cierto. La verdad es que estuvo bien interesante. ay. Además Amigo, límpiate. se Así nota tu experiencia trabajando, dando clases, porque pues sí tienes estrategias didácticas para retener para la que no se atención. duerman tanto. Como el va, ese que es muy de aquí de Ah, Ciudad de México. ay, sí, perdón. Nada, bienvenida, cuando quieras. Yo sé que prefieres esta ciudad que la de allá. Creo que sí, pero no le digas a mi esposo. No estaba allá a un lado. Sí, a mi hija que nació aquí. Es cierto. Bueno, pues sí, hay varias preguntas, Ale, pero así pues, voy a ir dosificándolas un poquito y así. Las primeras tienen que ver más contigo. Por ejemplo, una de ellas es como, pues, ¿a qué retos te enfrentaste, eh, pues, por temas de género en Okey, el ámbito de la investigación en bioquímica en México? okey, va. Uy, es una pregunta muy, muy buena. Em, no estaba preparada para esa pregunta. También puedes decir que a ninguno, o sea, Pues, así de forma general, sí es difícil, voy a ser muy breve en mi respuesta, sobre todo porque George sabe que luego puedo ser bien parlanchina, pero, sí los hay, y sí me enfrenté a algunos. Sobre todo les menciono porque, ser mamá, intentar ser, en ratos ama de casa investigadora, sí es difícil, este, y sobre todo porque como mujer, aún nos seguimos enfrentando culturalmente, socialmente, a, a cargas de trabajo que se nos han impuesto y que siguen estando. Entonces, sí, todavía veo mucho por trabajar en ese aspecto. Para cerrar esa idea, en alguna ocasión, de hecho, mis 2 asesores, uno, son esposos, de hecho, el doctor Emilio y la doctora Laura, y cuando empecé esto decidiendo ser mamá, para cerrar mi idea, les digo, me mandó un artículo que es, ay, en el que decía que en uno de ellos, eran 2 artículos, en uno de ellos entrevistaban a una investigadora
y señalaba ella cómo se tuvo que dividir entre ser mamá y ser investigadora y el reto tan grande que es. Y en segundo lugar me mandó un artículo que, uy, que hoy la verdad más bien me hizo enojar en cómo era un artículo en el que entrevistaban a alumnos en una, ya voy a sonar como no me gusta que suenen mis alumnos, en una universidad de Estados Unidos, en donde decían que preferían tener asesores de tesis que fueran hombres. No les gustaba tener mujeres, menos mujeres casadas, menos mamás. Entonces, refleja mucho porque la verdad sí es dividirse mucho en tu tiempo. Sí, vaya, sí, sí, sin duda, eso de la maternidad y o paternidad, bueno, Sí, exacto. obviamente es diferente, ¿no? Pero sí, yo no me he animado. No podrías estar a lo mejor aquí haciendo Yo esto, creo amigo, que estás yo fuera. creo que eres muy valiente y felicidades Ay, por eso. También está somos bien bonita tu hija. muchos. Gracias. Eh, Justo otra pregunta un poco relacionada es, bueno, tú que ya, terminaste el doctorado, ¿cuál es el proceso por el cual inicias una línea de investigación? O sea, como con qué criterios decides hacia qué vas a enfocar tu Ok, investigación. va. De hecho, justo cuando terminaba el doctorado, una de las conclusiones, pues yo así, ya sabes, ¿no? Planteando que vas a resolver el mundo. Yo decía, ay, pues voy a hacer esto y esto y esto. Y uno de mis asesores, también quiero mucho al doctor Ángel, él me decía, no, busca tu línea. Y yo, ¿qué es eso de busca tu línea? Y entonces a lo que voy es que ya dejando de lado el doctorado, empiezas como, no sé si te pasó, empiezas como a ver así como que, la verdad, esta parte del doctorado no me gustaba tanto y esta otra sí. Y esta parte del posgrado sí me gustaba y esta otra sí. Y empiezas a leer y entonces va ido mucho sobre la marcha. Ahorita estoy dirigiendo tesis de alumnos de licenciatura y, y sí ha ido sobre la marcha. Sobre que, esto sí me gustaba y ya podría hacer esto y ya podría hacer. Creo que así va surgiendo tu línea, como que qué te gustaba y qué no te gustaba del posgrado y o bien que ves algo que tú dices, esta partecita de la ciencia del conocimiento, por ahí puedo yo vislumbrar algo. Sí, sí, exacto. O sea, a veces a lo largo del doctorado descubres que no te gusta el tema en en el que te Que no tienes te que gustan los titular. objetivos, pero que tienes que cumplirlo. Exacto, Que bueno, el pero ITC no funciona, pero tienes que ver qué haces. sí, otro spoiler alert a los estudiantes jóvenes. No. No, no, sí, no. Borren lo que dijimos en los últimos 30 segundos. Ay. No es cierto, doctor Emilio, sí nos gusta, doctor Ismael, sí nos gusta todo. Ay. Sí, bueno, la otra cosa es, por ejemplo, que ahora, hay cierta imposición, a lo mejor, en los temas que se tienen que elegir. Por ejemplo, tienen que ajustarse, por ejemplo, a la agenda nacional, o tienen que tener alguna Ujú, aplicación en algún problema como exacto. importante, ¿no? A nivel local, etcétera. Entonces, eh, ¿cómo decidiste entrar a esto de los alimentos funcionales? Que está muy chido. Bueno, ¿cómo se te ocurrió? ¿O ya habías trabajado directamente con algo asociado? Okey, va. De hecho, mi línea, de investigación, o lo que yo analizaba en la maestría y en el doctorado, eran precisamente estos compuestos polifenólicos, ¿okey? Que el boom de ellos es que son parte de estos alimentos funcionales, o sea, que son parte del vegetal en muchas, valga la redundancia, muchas partes, son componentes principales de muchas partes de los vegetales. Entonces, de hecho, en la maestría analicé directamente extractos, en el doctorado los dejé un poquito de lado y analicé los compuestos puros, pero luego surgió o fui invitada a este proyecto de subproductos de la industria alimentaria y que en realidad, como bien señalas tú, se ajusta mucho a esta parte
de los nuevos proyectos que están buscando que tengan un impacto social. Entonces, la principal de estos alimentos funcionales con extractos de estos subproductos es justamente por la cantidad de desechos, considerando así a estos subproductos que se generan, ¿ok? Y eso fue una de las cosas por las que empezamos con esto. Ujú. O sea, tú misma haces los extractos, hacías los extractos Sí, 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 y la sí. purificación de los compuestos. Ajá. Wow. Y por ejemplo, una pregunta, esa es más mía. No Cuando haces la no ¿mande? es tanto ahí, ya sé a dónde va Super George. No, No tenemos ujú. esa capacidad de decir, ay, aquí tenemos, este lo saqué del extracto. No, Nel, no estamos tan pro. Pero sí lo que hacemos, o lo que hicimos, es generar estos extractos de compuestos polifenólicos que así vienen, porque en realidad, al final de cuentas, pues tú sabes que tienes un rendimiento del extracto y tienes una cierta pureza del extracto, porque igual vienen cosas que no le vas a poder quitar. En el caso de las fibras también hay cosas que no le podemos quitar a estas. Y a la par, pues dijimos, después de este artículo que te mostraba, en donde se determinó por cromatografía de HPLC acoplado a masas, pues ahí dijeron, ahí se observó cuáles eran los principales o los que están en un contenido elevado, y ahí fue como aquí está el de vamos a emplearlo. Sí, no, lo purificamos de ahí. Ya, sí, no, sí, un poco esa era mi pregunta, no tanto por el Sí. protocolo en sí de la extracción o la purificación, sino por la variabilidad intrínseca que de pronto hay en los En los vegetales, ¿no? O sea, extractos. de pronto, por ejemplo, ahorita, bueno, mencionabas, como referencia a algunos artículos que a lo mejor en otras partes del mundo, pues, pueden ser un poco distintos según la variedad del material vegetal, ¿no? O, Ajá, ¿qué tan variable llega a ser eso? O sea, ¿podría sí. a partir de ahí justificarse a lo mejor los resultados si es que son contradictorios o algo así? Sí, sí, de hecho, en algunos de los artículos de revisión de estos review, en donde se analiza, pues, la fibra dietética, qué onda con ella, sí, algunas de las, pues, variaciones intrínsecas, como mencionas, es, pues, el lugar de donde se cosechó la planta, la temporada, que depende mucho. Por ejemplo, no, te iba a decir otro spoiler alert. Pero bueno, ahorita estamos trabajando con un extracto en el que sí, pues va a ser diferente, que lo vamos a comprar de cierta tienda en la que lo tienen refrigerado, a otro que pudiera ser en otra época del año en la que está recién cosechado, es la época en la que genera un mayor contenido de compuestos polifenólicos, porque estos se generan son con metabolitos secundarios que se generan para protección de patógenos, protección de rayos UV, etcétera, etcétera. Entonces, sí, por ahí puede ser que la variación de los extractos sea por eso. Sí, pues está muy interesante. Y bueno, otra que tiene que ver ahí un poquito con eso de los extractos. O sea, por ejemplo, si tú, puedes evaluar efectos sinérgicos o que no se suman o etcétera, del CAD, del EPI y del NAR. O sea, y con este enfoque SAR, ¿no? Donde tú además, pues, tratas de justificarlo en términos de algún grupo funcional. ¿Sería posible entonces proponer, digamos, así como compuestos sintéticos que tengan un efecto biológico mayor? ¿Eso es posible o alguien hace o lo hace de esa manera? Lo que pasa o el rollo de ah, dos cosas ahí de eso. Primero es que sí se generan estos compuestos sintéticos, pero para no ahondar o mentirte tanto, lo que pasa es que se analizan estos compuestos, sobre todo para no andar en esa parte, que en realidad no es muy fuerte, los fármacos. eh, em, pues estos compuestos naturales, lo que pasa es que se analizan, te decía,
porque resulta que pues están en las plantitas, están en los vegetales y pues se ha observado que en comparación con los fármacos que tú estás mencionando, con fármacos existentes que pueden tener incluso estas características estructurales y otras, pues algunas de las características que tienen estos los hacen que no estén asociados con efectos indeseables. Es decir, ya rebusqué la respuesta. Es decir, por ejemplo, está Orlistat, ¿okay? Que es un compuesto ya, es el compuesto activo presente en fármacos asociados con inhibición de lipasa para reducir grasas en el organismo. Entonces, por ejemplo, si bien tiene su estructura un anillo, que podría ser un anillo, lo que pasa es que también tiene una parte de un ácido graso. Es decir, estructuralmente hablando, estos compuestos bioactivos presentan ventajas que bien se podrían copiar en otros fármacos sintéticos. La presencia de estas características estructurales no han sido asociadas con efectos indeseables, por ejemplo, en el caso de la lipasa. Es decir, por ejemplo, el Orlistat presenta efectos indeseables como diarreas, etcétera, y las características estructurales de estos no han sido asociadas a efectos al menos en el caso de lipasa pancreática, de ese tipo. ¿Sí te contesté o ya me...? Sí, no, sí, está muy padre eso, o sea, porque la otra gran, justificación, digamos, de los alimentos funcionales, pues, es justo que, pues, los costos, ¿no? El costo de sintetizar un fármaco, que tenga esa actividad, si existe algo equivalente bioactivo, en algo que crece en el suelo, pues, debería ser más barato. Sobre todo que consumimos y pues sí, que consumimos y que encontramos en el súper. Sí, me acordé de un meme que decía así ¿Qué decía? decía así como que literalmente vivimos en un planeta donde el alimento crece del suelo. ¿Cómo es que llegamos al buró de crédito? No Bueno, sé, amigo. Por ahí hay unas cosas muy extravagantes llamadas tarjetas de crédito. sí. Oye, y ya una pregunta más, como metodológica. Por ejemplo, este enfoque de los modelos de absorción, está muy interesante, ¿no? Porque, pues, explican un fenómeno físico, ¿no? Ujú. ¿Se podrían aplicar en otros escenarios que no sean los alimentos? ¿Cómo qué Ah, otras aplicaciones se le pueden dar o en qué sí, otros escenarios? de hecho sí, te digo, esta es una, hay otra que es la de Freundlich, si mal no recuerdo, que es en la que estudian, pero un modelo en el que son varias capas, hay otros modelos de absorción que se emplean para el análisis de un compuesto en una superficie, y sí, se emplean por ejemplo, alejándome un poquito de mi zona de alimentos, los he visto en materiales, ¿cómo le llaman esto? Resinas, en materiales cerámicos, ¿ok? Entonces sí tienen mucha aplicación. De hecho, yo pienso en mi humilde opinión, que diría un maestro no es humilde, que más bien los alimentos se los robaron, pero porque Ujú. es más bien donde se emplean es en otros campos, digo, de materiales. Ya, genial. Bueno, pues ya eso es casi todo. Lo último, nada más era así como un comentario. Eh, ahorita, pues, bueno, desde hace mucho tiempo yo, pues, doy bioquímica ahí en Facultad de Medicina, ¿no? Y siempre como que me preguntaban así, ¿no? ¿Y en qué se aplica la cinética enzimática, no? Entonces, como que, pues, fuera de los fármacos, es medio difícil ahí encontrar como aplicaciones directos, ¿no? En la vida diaria y así. Pues bueno, pues voy a, mandarlos a ver este webinar. Están viendo esto en otro año, alumnos de Ay. medicina, Oye, sí, luego te quiero un dicen eso, reporte. ¿no? Te dice mucho eso, sí, de, ay, ¿en qué? ¿Y para qué me va a servir esto? Y tú, Ajá.
¿Cuándo me ha Ajá. servido a mí? No, y por ejemplo, en el área de los fármacos, ¿no? Así como que, pues, le enseñas así como que es la atorvastatina o la aspirina o así, y vemos inhibidores competitivos, a Ujú. competitivos, no competitivos y así, ¿no? Y como que la diferencia en el tipo de inhibición, pues, es lo que no le ven aplicabilidad y así como, bueno, pues, si al final son inhibidores, ¿no? Ah, pues no es lo mismo. No, Pero bueno, pues ahí está. y sobre todo, por ejemplo, en nuestro caso, ya para cerrar, el que fuera a competitivos, primero que fueran, pues, que presentaran un modo de inhibición, reversible y que fueran a competitivos, pues, también eso nos habla de otros sitios de unión que a lo mejor por ahí iría nuestra discusión o va a ir nuestra discusión en los modelos de absorción. Entonces sí, sí, amigo, diles. Hay otro uso para la cinética. Quiero un reporte de este seminario. Ya tienes una pregunta en Facebook, la voy a leer. Dice Sofía Sánchez: tengo una pregunta, estoy estudiando para ser químico farmacobiólogo, pero me gustaría dedicarme al campo de la investigación. ¿Qué me recomendaría hacer o estudiar después de graduarme? Estoy estudiando para ser químico farmacobiólogo, pero me gustaría dedicarme al campo de investigación. ¿Qué me recomendaría hacer o estudiar después de graduarme? Un posgrado no. Aunque es el camino obligado, ¿no? Bueno, sí, es investigación. Sí, pero ya sé, ya sé. Para dedicarme en el, que me gustaría dedicarme al campo, ¿qué me recom okey, yo, em me gusta mucho que te llamen la atención, los posgrados, no todos les llama la atención, no a todos les gusta y no todos, terminan al final, no llegan al final, perecen por ahí en el camino. Pero, Sofía, disculpa, Sofía, este, ¿ves? Estoy acostumbrada a dar clases y a tener Sí. a de volada a estar familiarizándome. Lo que sí te recomendaría es que, veas bien algo que fue para mí muy, 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 importante fue, querer de verdad. De hecho, yo hacía un poco, trabajé un poquito en la industria antes de hacer el posgrado y, o antes de irme a la investigación. Entonces, sí te recomiendo que pienses bien, que estés bien segura de hacerlo. Yo al menos creo que eso fue una de las cosas que me llevó a terminarlo. Y segundo, que pienses y escojas bien, la universidad o el centro de investigación y tu asesor, el proyecto que vas a hacer. El asesor también es muy, muy, muy importante. Yo tuve y he tenido muy buenos asesores, tanto aquí como externos, y eso hace que tengas de verdad una guía. En el caso de la maestría, todavía se ve mucho eso en lo que dependes de ese asesor y de su guía, al menos en mi caso así fue. Entonces sí te recomiendo que veas bien el instituto, el centro de investigación donde lo vas a ver, el asesor o asesora, y luego, como dicen los alumnitos, ve los comentarios por ahí y que te guste mucho el proyecto, que te enamores desde el inicio del proyecto. A lo mejor en el camino vas a decir, oh, esto no me gustaba tanto, esto no me lo habían planteado así, pero sí esas dos cosas. Y ya yo creo que ahí, no sé, George, pero al menos en mi caso sí fue sobre la marcha. Me enamoré del proyecto de la maestría, me gustó mucho y luego me gustó mucho el del doctorado, con sus bemoles, los dos, pero así fue. No sé si te contesté, Sofía. Sí, pues todo tiene bemoles en realidad, o sea, irse a la Sí, industria tampoco es, sí, exacto. caer en blandito, ¿no? No, y sobre todo porque, exacto, como tú bien señalas, luego no hay, también no hay, tampoco hay que ser llorones, porque en todos, ay, de nada, Sofía, porque en todos lados, o sea, vas a ir a batallar. Sí, exacto. Sí, a eso se vino al mundo. Va, ya estamos muy filosóficos aquí. Sí, pues, muchísimas gracias, Ale, pues ya respondiste todo y pues ya, gracias también, pues expresar mi admiración, siempre así como que sí ha sido admirable cómo trabajas un montón y cómo eres tan organizada, ¿no? Por ejemplo, esto de armar la familia y al tiempo hacer, una carrera como investigadora, pues sí, suena difícil, ¿no?
Sí, pero pues es lo que ahorita como tú mencionabas, o sea, y ahora sí que como hacían mis abuelos, pues sin llorar y sobre todo porque hay muchas otras, volviendo a la primera pregunta, que están igual que yo, entonces sí, y papás también, y habrá también papás que estén solteros, también el caso de hombres, no sé, entonces sí hay muchos otros. Entonces sí, esto sí es que lo quiera hacer uno. Pues sí, 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 sí. Pues muchísimas gracias, Ale. Ahí luego quedamos para una colaboración, ¿no? O algo. Sí, siempre me dejas ahí en... Sí, sí, claro. No, sí, por eso ahorita estoy haciendo la invitación públicamente para que no nos podamos retractar. Ay, ninguno de los dos. Está Ok, grabado. amigo. Pinky promise. Estoy poniendo mi Va, dedito chiquito. ahí está. Vale, Ale, pues Ok, va. muchísimas gracias por todo y fue un gusto saludarte por aquí, pues todos te recuerdan con cariño también los del laboratorio y demás. Mm. Pues bueno, ahí ahí cuando quieras hacer una estancia por aquí en Ciudad de México, ya sabes que eres bienvenida. Gracias, amigo. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Muchas, muchas gracias. Espero que me vuelvas a invitar luego Claro que sí. y que pueda ir a hacer otra estancia allá. Va, también si nos invitas por allá, está bien. Así Sí, vamos. que El vinieran Congreso ahí de todos. Proteínas del siguiente Ah, año sí. va a caer en el norte, no sé exactamente dónde, no me acuerdo. Oye, sí, justo te iba a preguntar eso. Bueno, igual te estoy preguntando aquí. Pero sí, sí, tengo muchas ganas de ir. Se los recomiendo. Chicos, chicas, se los recomiendo. Cuando fui fue wow. Yo, luego también mi proyecto caía mucho en eso entre alimentos funcionales y un poco más en cinética enzimática, en proteínas. Entonces sí, luego en algunos congresos estaba yo como que, ¿en cuál estoy? ¿Cuál clasificación o cuál de las áreas? Y cuando conocí ese congreso, sí es muy recomendable. Entonces sí, ojalá que sí pueda ir. ¿Por dónde va a estar? No me ¿Monterrey o qué? acuerdo, ya me dijeron, y mejor no voy a decir porque, pues, me van a Spoiler regañar alert. Sí, mejor de no. dar información, equivocada, ¿no? Pues, Sí, no. ahora que se anuncie, lo recompartimos aquí en esta página. Va, Estén al por favor, pendiente. para esperarlo. A ver si ahí Vale, coincidimos, amigo. muy Bye. bien. Nos vemos. Bonita noche. Bye. Bye, 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 que Gracias. estés bien. Chao. Bye. Déjame, le pongo